tenemos el gusto de recibirla desde la provincia de Neuquén, a la doctora María Luisa Bucchi Schettino. Después nos va a decir por qué te dicen Bucchi. Abogada, lo que tiene, me gustó rescatarlo cuando leí el currículum, lo mismo que con el doctor Binder. Entró de auxiliar administrativa a la clase inicial del Poder Judicial, hizo toda la carrera en el Poder Judicial, concursó, fue prosecretaria letrada, jueza correccional y actualmente dejó la jurisdicción para pasar a ser directora de la Oficina Judicial Penal de Zapala. Ha implementado numerosos procesos de transformación y gestión judicial, fundamentalmente la implementación del sistema acusatorio, el protocolo de agendamiento de audiencia, el protocolo de asignación de jueces, numerosos cursos y talleres de gestión judicial, ha sido speaker y disertante en varios de ellos, y actualmente es nuestra presidenta del Instituto Nacional de Oficinas Judiciales, que se creó, creo, en el 2018 en Mendoza, así que tenemos el gusto de tenerla en esta clase, y aparte es también de la comunidad, porque la veo todos los miércoles siguiendo cada una de las clases que hemos tenido, así que bienvenida Bucchi, también un agradecimiento a Giancarlo que hizo las gestiones para que te podamos tener hoy acá, así que bueno, bienvenida, la clase es tuya. Bueno, muchas gracias. Sí, exactamente, soy miembro de la comunidad. Realmente para mí es un placer participar como alumna y ahora poder acá contarles un poco mi experiencia. Todo esto que decía Mario es cierto, yo empecé a trabajar en el Poder Judicial sin saber muy bien qué era, y tengo sí el gran orgullo de que siempre todos los cargos estos que mencionó Mario fueron ganados por concursos de antecedentes y oposición, que sé que es algo medio extraño en las administraciones públicas en general, y a mí absolutamente todos mis ascensos como empleada, como así también mis cargos como funcionaria, ya sea adentro del Poder Judicial o cuando me tocó concursar para jueza, que fue ante el Consejo de la Magistratura, fueron por concursos, nunca pude acceder de otra manera, lo cual agradezco mucho y en realidad a todos los azares de mi vida. Pero bueno, vamos a empezar, voy a empezar a compartir una presentación. A mí me toca hablar de, a ver, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto, a mí me toca hablar de un documento internacional que es la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, y un poco voy a empezar tomando un poco las palabras recién de Luis María Palma, que realmente nos deleitó con todas las cuestiones que nos contaba y que nos decía, él nos estuvo contando qué pasa, digamos, del mostrador hacia el lado de adentro, ¿no? Ahora, todo eso tiene que ir orientado hacia el ciudadano. Básicamente la carta, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros trabajamos, y todos los procesos y de mejora y de reforma que nosotros tenemos que generar, él mismo lo dijo en algún momento, él habló de esto, de la teoría del círculo de oro, que justamente el autor es el señor que acabamos de ver en la charla de TEDx, que se llama Simon Sinek, que es un gran comunicador, escritor, y se dedica también al marketing. Es una teoría que dice que se aplica para conocer en qué objetivos tenemos que centrar la organización y todos nuestros esfuerzos. Todo esto que hablamos recién, la cantidad de estructura, de personas que trabajan, de qué hacemos, de cómo podemos, no tendría ningún sentido si no tenemos en cuenta y no empezamos viendo por qué lo hacemos. ¿Cuál es la razón o creencia que nos mueve a hacer todo lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito que orienta? Porque si no pensamos en eso primeramente, todo el resto no tiene ningún sentido. Recién después podemos hablar de sistemas, procesos, para hacer realidad concretamente los resultados o el qué se hace.
Todo esto nos contaba un poco, en otras palabras, Luis María Palma, y realmente hoy lo que yo voy a hablar es de eso, orientados a qué. ¿Por qué queremos una gestión de calidad? ¿Cuál es la concepción y para qué queremos orientar una gestión de calidad? Y básicamente voy a hablar de un documento internacional, una carta, que fue aprobada en la 10ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, y posteriormente en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de San Salvador. Es una carta orientada a los 22 países que intervienen en la Secretaría General Iberoamericana, que esta Secretaría General lo que hace es promueve un enfoque común de conceptos de calidad y excelencia en la gestión de 22 países hispanohablantes. La mayoría son americanos, pero también tenemos España y Portugal que intervienen en esta organización. Aspira a ser un marco de referencia que posibilita el desarrollo de procesos de reforma y racionalización de la administración pública, que hasta el año 2000 venía hablando y se venía trabajando desde el punto de vista de la excelencia y de la gestión pública, pero siempre de una manera endógena, viéndose hacia adentro de la organización, sin tener muy en cuenta al ciudadano o cuál es el propósito, ¿no?, de una administración pública, y sin tener en cuenta muy bien el bienestar de las personas. Entonces empieza esta carta definiendo qué es la calidad de la gestión pública. Dice que es una cultura transformadora, o sea, básicamente de lo que habla es de prácticas, de necesidad de hacer. Impulsa a las administraciones públicas en su mejora permanente en pos de satisfacer las necesidades y las expectativas de la ciudadanía con determinados valores y principios que ahora vamos a ver. Esta cultura transformadora tiene que medirse en función de las capacidades para establecer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de la administración pública y de acuerdo a resultados cuantificables. Genera una concepción holística e integradora de la gestión, y da importancia, y acá viene la distinción y a donde pone el acento, es de darle importancia a todas las partes interesadas, no solamente a la administración pública o en sí, y a los funcionarios o a las personas que tienen que trabajar en esta administración. La carta establece 4 objetivos fundamentales, define principios inspiradores de una gestión pública y establece deberes y derechos para los ciudadanos. Y después, posteriormente, promueve 9 usos u orientaciones estratégicas, que van orientadas a diferentes acciones e instrumentos que la carta misma va a proponer o a sugerir. Los objetivos de esta carta es promover un enfoque común en toda Iberoamérica sobre la calidad y la excelencia de la gestión pública, porque también, como vimos y como vamos a hablar dentro de un ratito, todas las administraciones es como un gran entramado donde estamos todos interrelacionados, juntamente con otros países y también dentro de nuestras mismas administraciones. Por eso es necesario promover un enfoque común. Conforma un cuerpo de principios que sirven de referencia para la formulación de políticas, planes, modelos que permiten la mejora continua, propone la adopción de instrumentos que incentiven la mejora continua y tiene la aspiración de servir como una guía, como un diseño. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Como dijimos, es que la gestión pública va a estar orientada, o define que tiene que estar orientada está referenciada a los fines y propósitos últimos del gobierno democrático, que serían una orientación al ciudadano y una orientación a resultados.
como orientación al ciudadano, tenemos en cuenta que el ciudadano no lo toma solamente como un beneficiario o un usuario de los programas públicos. También lo toma de esa manera, pero también como legítimo participante del proceso de formulación y de ejecución y de control de las políticas públicas. Que eso es bastante, digamos, es algo que todavía, por lo menos en nuestro país, en la Argentina, no estamos muy acostumbrados a tomar, a que seamos, digamos, que podamos ver al ciudadano como alguien que puede controlarnos, o ser parte, o que lo tengamos que escuchar. Y en ese sentido incorpora el principio de corresponsabilidad social también del usuario, y también como legítimo participante de estos procesos. En cuanto a la orientación a resultados, ¿qué significa? Significa que ya, y acá viene la incorporación de un concepto que es el de valor público. Ya tenemos que hablar no solamente de hacer las cosas o de generar más burocracia, de generar trámites y situaciones que sirvan para justificar de alguna manera el Estado en sí, sino que tienen que servir para generar un valor público, es decir, para generar algún tipo de bienestar en la población a través de los servicios que puede brindar el Estado. Justamente por esto, el Estado o las diferentes administraciones públicas deben estar sujetas a controles de sus acciones. Para poder estar sujetas a estos controles, tenemos que tener una base para realizar estas acciones en la previsión y preparación anticipada de estas acciones que queremos hacer. Y esto trae aparejado que sepamos hacia dónde vamos, tengamos una meta, y en esa meta también tengamos un plan de acción que esté referenciado a las personas que lo van a llevar adelante. Y esto implica la responsabilización del ejercicio de la autoridad pública por medio del control social y la rendición de cuentas periódicas. Ahora bien, esto es en relación a todas las administraciones públicas. Como administración pública, el Poder Judicial, que está inmerso en la administración pública, no estamos muy acostumbrados a tener una mirada de hacia afuera hacia nosotros. Tenemos una mirada muchísimo más endogámica de organización, justamente porque estamos acostumbrados a tener una organización piramidal, una organización donde, un sistema inquisitorial, si queremos, donde el juez todo lo puede, el juez todo lo sabe, entonces estamos muy poco permeables en general, y sobre todo hace unos años atrás. Ahora está cambiando esta situación, pero estamos muy poco acostumbrados a la mirada a que nos miren hacia adentro de la organización. En este sentido, la Carta lo que hace es incorpora destinatarios y actores de fuera del entorno judicial. Tal es así que la Carta establece en uno de sus acápites que se tienen que aplicar a cualquier persona, natural o jurídica, que quiera relacionarse con cualquier administración pública. Por otro lado, esto significa también que el Poder Judicial, que siempre fue un poco un compartimento estanco respecto de otras administraciones públicas, tengamos que empezar a acostumbrarnos a trabajar de manera interrelacionada, justamente como una red. No podemos, dentro del Poder Judicial, lo que nosotros sacamos como resultados, como productos, son sentencias judiciales en general. Y eso, para poder ser cumplidas, generalmente requieren
de otros sectores de la administración pública, lo que implica que tengamos que relacionarnos con otros poderes del Estado también, y también con particulares. Los criterios de la Carta vinculan a todas las áreas del gobierno en modo de red, que siempre tiene que tener por objeto final el bienestar de las personas. También nos hace ver al Estado como un conjunto de organizaciones de cara a los ciudadanos. Y tenemos que estar abiertos a la opinión de la sociedad civil, como usuaria y como contralor de la gestión. O sea, no solamente la gente que viene en busca de justicia o de solucionar algún conflicto, sino también acostumbrarnos a que tenemos que empezar a dejarnos mirar un poco hacia adentro. Cuando veamos los usos prácticos de la Carta, esto es un pantallazo un poco más, más rígido, o más de los contenidos de la Carta, pero al final de mi exposición yo voy a contarles cómo nosotros hacemos la práctica diaria de los principios orientadores de la Carta. ¿Cuáles son los fines de la Carta Iberoamericana de Gestión de Calidad? La legitimidad y la consolidación de la democracia y el desarrollo sostenible de las sociedades. Esta carta, todos los principios tienen que ir direccionados a facilitar el desarrollo de las sociedades y alcanzar una sociedad de bienestar, con equidad y justicia. Y tiene que servir también para garantizar el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la cohesión social y la garantía en el cumplimiento efectivo e integral de los derechos humanos, y debe asegurar a todas las personas el acceso oportuno y universal al disfrute de la información, prestaciones y servicios públicos de calidad. Ahora, ¿cuáles son los principios inspiradores de una gestión pública de calidad? Hay 9 principios inspiradores, de los cuales yo los separé según la orientación de cada uno, en principios orientados a los ciudadanos, a los funcionarios, y a los resultados, y los vamos a ir viendo uno por uno para después decir cuáles son las aplicaciones prácticas. Bueno, tenemos el principio de servicio público, que lo que significa es que debe satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Supone maximizar el valor público, y relaciona, digamos, los resultados, el impacto que tienen los resultados con las personas a las que va dirigida estos resultados, ¿no? Hay que maximizar las administraciones públicas, y en este caso la justicia, el poder judicial, debe maximizar el valor público y asegurar la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño de su misión, así como la consecución de los objetivos de gobierno y su mejora continua. Tiene que asegurar también, como principio, la continuidad de la prestación de servicios, es decir, tiene que garantizar que la prestación de los servicios, en nuestro caso el servicio de justicia, se preste de manera ininterrumpida y minimizando el perjuicio al ciudadano. Esto va a ser interesante cuando veamos los casos prácticos que les voy a mostrar, porque muchas veces nosotros nos olvidamos que cuando se toma una decisión judicial, ya sea algo tan nimio como llamar a una persona a una declaración testimonial, muchas veces eso implica que una persona tenga que viajar a lo mejor 3 o 4 horas para concurrir a la sede del juzgado o de la oficina judicial, y muchas veces, o no tenga con quién dejar a sus hijos, y muchas veces eso nosotros no lo vemos, y sin embargo, desde que cada uno de nuestros lugares, seguramente podemos hacer algo para que eso no ocurra. Más allá de, por supuesto, lo que pueda hacer la alta dirección o el Tribunal Superior de Justicia a través de normas de gobierno que sean mucho más abarcativas o más
direccionadas a eso, ¿no? Yo creo que cada uno desde nuestro lugarcito puede hacer algo para que los principios de esta carta se cumplan, y fundamentalmente lo que yo quisiera dejarles de esta pequeña charla es justamente eso, que cada uno de nosotros podemos ser, digamos, podemos ser parte del cumplimiento de todos estos objetivos, que sin esto no tiene ningún sentido nuestra función. El principio de acceso universal: debe realizarse un esfuerzo para lograr la universalización y el más amplio y fácil acceso espacial y temporal de los ciudadanos a servicios públicos de igual calidad, con independencia de la ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que estos lo requieran. Básicamente acá también tengo en la cabeza un montón de situaciones en donde por lejanías del tribunal o por alguna otra situación los ciudadanos no pueden acceder a ser partícipes como usuarios de la justicia, ya sea como usuarios o ya sea como legítimos participantes. Otro de los principios es la evaluación y mejora continua, siempre por supuesto orientado al ciudadano. La idea es identificar oportunidades de mejora continua en los procesos, servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio al ciudadano y para resultados. En cuanto a los objetivos que van apuntados a los resultados, podemos hablar de la eficacia, de la eficiencia y de la economía. Obviamente, dentro de cada uno de muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un manejo de los recursos públicos desde el punto de vista del presupuesto, pero sí diariamente nosotros tenemos manejos de cosas, desde probablemente cosas tan nimias como desde el uso de una lapicera, que parece que no, pero eso también implica la utilización racional de los recursos públicos. Yo les voy a contar, a modo de ejemplo, en el caso de Zapala, nosotros no tenemos una oficina judicial. Yo trabajo en una oficina judicial penal que hace audiencias. Nuestra infraestructura edilicia no es la mejor, no tenemos audiencias, no tenemos sala de audiencias, menos en pandemia, pero en tiempos normales no tenemos salas de audiencias que podamos utilizar de acuerdo a los principios de un sistema adversarial como el nuestro, que está, por ejemplo, que podamos asegurar el principio de publicidad. Muchas veces lo que tenemos que hacer es contratar lugares o buscar lugares para hacer los juicios en otro lugar. Siempre nosotros tenemos en cuenta este principio de la utilización racional de los recursos económicos, que significa muchas veces tener que hacer un esfuerzo suplementario para poder generar o duplicar una sala de audiencias en otros lugares, por ejemplo. Buscamos costos, buscamos intentar buscar otros lugares públicos. Si no conseguimos, porque a veces eso suele ser difícil, vamos y alquilamos en lugares que tengan, en clubes sociales, o en lugares donde nosotros podamos generar algún tipo de situación económica más favorable de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos. O sea, ese es nuestro granito de arena en lo que nosotros ponemos. En cuanto a la eficacia, siempre los objetivos y las metas van a tener que estar apuntados a la satisfacción de las necesidades y las expectativas del ciudadano. Y la eficiencia tiene que ver con relación a esos resultados alcanzados en relación a los recursos disponibles.
Estos también son principios orientadores de la Carta. Por otro lado, en relación a los funcionarios, tenemos el principio de coordinación y cooperación, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes en relación a la necesidad de trabajar como una red entre todos los órganos y entes de la administración pública, siempre teniendo en miras la prestación de los servicios al ciudadano, para poder prestarle estos servicios de manera integral, sin importar la competencia asignada a cada administración pública. A veces en países como el nuestro, donde tenemos esta división federal y provincial, o donde tenemos tantas provincias, y donde hay muchas veces ciudades que incluso parecen ser una misma, como en el caso de Neuquén y la vecina provincia de Río Negro, tenemos dos ciudades que están pegaditas, y que muchas veces es necesario trabajar en coordinación y cooperación con organismos o con áreas judiciales o de otras áreas de la administración pública, de manera conjunta, porque las personas que viven en Neuquén muchas veces utilizan o van y tienen sus conflictos en Río Negro o al revés, y es importante poder trabajar de esta manera, en coordinación y cooperación, si no nuestro trabajo sería imposible. Otro de los principios orientadores de la Carta es el principio de ética pública, y destaca fundamentalmente el valor, como valor, la vocación de servicio público, que yo entiendo que esto es algo que todos tenemos que tener adentro, todos los que trabajamos en los poderes judiciales, o en el poder judicial de donde sea, necesita tener vocación de servicio público para poder llevar adelante todos estos principios en general, ¿no? Por supuesto destaca otros valores como la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad, el respeto a las personas, sobre todo, y fundamentalmente hay que tener preeminencia del interés público sobre el privado. En relación a los funcionarios también, el principio que está establecido en la Carta es el de responsabilización, que significa ser responsable. No podemos, si bien nosotros muchas veces encarnamos de alguna manera a la administración pública o al poder judicial donde trabajemos, porque el usuario suele encarnar, digamos, muchas veces sus frustraciones en nuestras personas. La realidad es que nosotros tenemos que hacernos cargo y poder rendir cuentas por el desempeño que tenemos frente a los ciudadanos. Eso no estamos muy acostumbrados. En el año 2018, les voy a contar, acá en Zapala hicimos nosotros a pedido de mis jueces una rendición pública de cuentas, donde hicimos público un informe que hacemos todos los años. Anualmente nosotros hacemos un informe de gestión que tiene que ver con, por un lado, las audiencias que se realizan en la oficina judicial, pero por otro lado también otro montón de actividades que hacemos, teniendo en cuenta estos valores que establece la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública, calidad en la gestión pública, y tuvo mucha repercusión, alguna buena, alguna mala, pero nosotros sentimos, y los jueces que trabajan conmigo, ahora les voy a contar un poquito más adelante cómo es la estructura en la que yo trabajo, tuvimos esa idea de hacer esa rendición de cuentas públicas, y otros compañeros judiciales no les cayó muy bien esta situación,
Y bueno, tuvimos repercusiones por ahí no muy buenas en ese sentido hacia el interior. Sí, perdón. No, mira, dos cosas, pues sé que vas a avanzar sobre las cuestiones más Sí, de práctica y antes superar el tema de la Carta Iberoamericana. sí. Primero, antes de ir a la pregunta que tenemos ahí de Gabriela, me parece muy Sí. interesante el concepto de rendición de cuenta. A mí siempre me pareció una cuestión, una práctica. Hola, ¿se me cortó? ¿Se cortó? ¿Hola? Buki, nosotros te Sí. estamos escuchando a vos, al doctor Ah, Adaro no A estamos Mario. escuchando. A perfecto. Mario, sí. ¿No se escucha? Ahí sí, Mario, ahí sí, ahora sí. Ok, no, te decía que es interesante porque generalmente los poderes judiciales o los superiores tribunales siempre hacen una apertura del año judicial con los objetivos, con el planteo para el año y nunca hay un cierre de año rindiendo, bueno, lo que te propusiste al inicio, ¿cómo te fue? Porque digo, no siempre cumplí los objetivos y me parece muy interesante el planteo de rendición de cuentas. Yo siempre lo tuve como idea de propuesta para nuestra corte. Eso por un lado. Y después tenés una pregunta de Gabriela que plantea si conoces alguna administración pública iberoamericana que haya definido los indicadores conforme a los principios de la Carta y esté midiendo y referenciando esos indicadores. Bueno, en relación a la rendición de cuentas, te cuento, a ver que lo tengo por acá, a ver, no sé si están viendo la presentación, si está por ahí. Sí, se ve la presentación. Perfecto, acá. No, Lo tenías más déjame. adelante, perdón. No hay problema, no hay problema. Si es un tema, ya dame un minutito, a ver si lo encuentro por acá. Acá, rendición de cuentas, lo estaba bien. Sí, mira, yo te cuento, en realidad, obviamente fue una rendición de cuentas que no llamó, o sea, no tuvo gran impacto, porque una de las cuestiones que tiene que ver con la mirada del usuario es que el usuario tampoco está acostumbrado a mirarnos. No es una situación donde en general a la mayoría de la gente le interesen los temas judiciales. Si bien en general les interesa los temas policiales o algún juicio en particular, el involucramiento de la ciudadanía en las administraciones públicas, y más en las administraciones públicas como las nuestras, que tienen un corte tan inquisitorial y pareciera tan alejado a la democracia o a la democratización, que a veces es difícil que la gente, y además otra cosa, estamos acostumbrados a hablar en difícil, y eso se ve, este poco involucramiento, yo lo veo mucho en las audiencias. En las audiencias orales, por más que uno publicite, a mí me ha pasado de ir a dar a publicidad, a hacerle saber a la ciudadanía que puede concurrir a ver las audiencias, y muchas veces, sobre todo en tu provincia, que pasan muchas audiencias en vivo, por YouTube o lo que sea, y la verdad es que hay poca gente que quiere involucrarse desde ese lugar, de conocer el funcionamiento. Justamente a lo mejor porque no tenemos la periodicidad en el cargo como ocurre en otros poderes del Estado, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia bastante importante en cuanto, yo vivo en Zapala, que es una ciudad en el centro de Neuquén, pero es una ciudad pequeña dentro de todo, digamos, en lo que es la estructura de mi provincia, la oficina judicial penal más grande que hay está en Neuquén Capital. Y sin embargo, se vinieron, ahí ustedes ven ahí en la presentación una foto donde estamos ahí con un PowerPoint, y después se vinieron los periodistas especializados hasta Zapala, vinieron gente del Consejo de la Magistratura,
consejeros del Consejo de la Magistratura, y muchas personas, digamos, para decirlo de una manera vulgar, del palo, ¿no? O sea, que está interesada en los temas, pero en realidad, y ese fue un alto impacto que tuvo, pero no en la población. Yo creo que, y la Carta impone también, que las administraciones públicas, o sea, empoderen al ciudadano y generen esa necesidad de conocer, de transparentar y de rendir las cuentas públicas. Esa es la realidad. En general al ciudadano común no le sirve. Muchas veces, o sea, hoy, la Carta te manda igual a que la idea es que se realicen acciones positivas para que el ciudadano, o sea, para empoderar al ciudadano, y no solo como usuario, sino también como participante en el control de las administraciones públicas. Por eso a mí me pareció importante, si bien fue en el caso nuestro una cuestión, digamos, muy chiquita, que generó un impacto, como verán ahí, en el diario Río Negro es uno de los diarios más importantes de la zona, y ellos lo que destacaron fue que por primera vez se conoce cuántas horas trabajan los jueces. Bueno, eso me valió que muchos jueces se enojaran, porque como la información, acá tenemos un experto en comunicación que está escuchándome, por eso no quiero meter la pata tampoco, que es Kevin Lechman, que realmente es un comunicador y es un asesor, a nosotros nos ha abierto mucho la cabeza respecto de la comunicación, que es uno también de mis estandartes, ¿no? Porque creo que es importantísimo que la gente sepa cómo nosotros trabajamos, aunque la gente todavía no sepa que realmente es importante. Yo creo que es muy importante que nosotros trabajemos y que nosotros podamos trabajar en eso, en la comunicación, y que podemos sentirnos cómodos con el escrutinio de la mirada del otro, que en la actualidad no estamos, porque hasta que eso no ocurra, va a ser muy difícil legitimar el trabajo que hacemos nosotros en el interior de los poderes judiciales. Buenísimo. No sé si te respondí, Mario. Sí, perfecto. Y con respecto, porque también está vinculado a esto, vos decís, bueno, la rendición de cuentas, el acercamiento ciudadano, el que comprendan, porque yo veo el título y dice, bueno, ¿cuántas horas trabajan los jueces? Eso se entiende, ¿no? Se entiende, Sí. ¿no? No es que... Sí, los sí. indicadores efectivos que vos, en base a esa carta que nos venís hablando, crees que son, digamos, posibles de diseñar, ¿no? Y si conocés la pregunta que nos decía Gabriela, alguna administración pública que los haya desarrollado esos indicadores. Mira, en general, los indicadores de los que, o sea, más allá de, o sea, a ver, hablar de indicadores estadísticos nos van a hablar más adelante algunos otros compañeros mucho más específicamente, ¿no? Si no me equivoco, en el programa genera ahí. Hay una cuestión de indicadores. La realidad es que los indicadores suelen ser muy difíciles. Yo trabajo en sistemas oralizados, ¿no? Hablar de indicadores estadísticos hoy es muy difícil poder establecer en algunos que sirvan, porque todavía los sistemas nuestros son muy nuevos. La realidad es que cuando hablamos de cuántas horas trabajan los jueces, a nosotros la idea era cuántas horas trabajan los jueces en audiencias, porque el trabajo de los jueces no es solo en audiencias. Y eso se explicaba en el informe, obvio no, el Río Negro no lo puso en la tapa, ¿no? Pero sí lo explicó en ese momento. Son sistemas muy nuevos. Los sistemas completamente adversariales o orales tienen muy pocos años en la Argentina en particular, más allá de Estados Unidos o en algunos otros lugares, pero que realmente yo ahí no me animo a hablar porque no conozco, pero sí en la Argentina tienen muy pocos años. Y entonces no se ha trabajado seriamente todavía en indicadores estadísticos. Sí, puedo decir que quien está trabajando mucho más, e incluso los ha hecho públicos, y ha generado, y está en la página del Poder Judicial de Chubut,
desde la oficina judicial de Esquel se ha generado toda una serie de indicadores estadísticos muy interesantes, de la mano de Rodolfo Barroso y de Guillermo Cosentino. Y que incluso, si uno entra en la página de Just Chubut, puede ver esto que acá fue una novedad con la rendición pública de cuentas. En realidad se puede ver online. Yo hace mucho que no entro, pero sí lo he hecho. Se pueden ver online todo lo que tiene que ver con el trabajo de los jueces. Cuántas audiencias, qué audiencias. De todas maneras, la realidad es que es muy difícil para el público común, que no conoce nuestros sistemas ni cómo trabajamos, entenderlo o entender si hablamos de indicadores estadísticos netamente, digamos, demasiado técnicos, ¿no? O sea, habría que ver de qué forma se podría, hablando de la rendición de cuentas, podría, digamos, utilizarse un lenguaje y una forma más sencilla hacia la población en general. Buenísimo, No sé Buki. Sí, a Guillermo y a Gabriela los vamos a tener, también a Kevin, así que está bueno cómo linkeaste, le dejás ya preparado el terreno para cuando estén. Obvio. Bueno, Kevin y Guillermo también, todos la verdad que son una maravilla, cada uno en lo suyo y en todo. Tienen una mirada muy interesante. Bueno, sigo hablando muy rápidamente y vamos por el tema de la responsabilización de la rendición pública, y solo para mencionarlos, los principios orientados a la legalidad, que podemos hablar de la legitimidad democrática, que en el caso nuestro obviamente no tiene que ver con la elección democrática, sino cuál es la legitimidad. No es la elección popular de las autoridades, sino a través de los organismos que las diferentes administraciones públicas establecen como legítimos. En el caso, por ejemplo, de Neuquén, para ser juez o para ser defensor o fiscal, uno tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura. Una vez que se realicen, digamos, digamos, la legitimidad democrática, se habla de eso, de cuál es la forma de ingreso o de legitimidad de origen que tienen los diferentes funcionarios o diferentes magistrados, ¿no? En el caso de los funcionarios, hacia el interior del Poder Judicial, creo yo, y por eso yo destaco tanto respecto de mi carrera esto del concurso de antecedentes y oposición, porque básicamente eso, a cualquiera de las decisiones que uno tenga que tomar, tiene muchísima más legitimidad si las toma alguien que atravesó las formas transparentes de concursos, de acuerdo a también lo que decía Luis María Palma hoy, respecto de del mérito, ¿no? Que sobre todo es como para poder decir que uno tiene legitimidad democrática, establece la misma carta que tiene que ser seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿no? También incluso el ingreso al Poder Judicial, en el caso de Neuquén, y a raíz de todo un proceso que se viene dando de modernización del Poder Judicial a partir del año 2013 más o menos, en el Poder Judicial neuquino, yo les dejé ahí dentro de la bibliografía la forma en que ingresan al Poder Judicial incluso los auxiliares administrativos, con toda una preparación, porque no es solamente un concurso, sino es que además es todo un proceso de capacitación que va perfilando y que va
moldeando a las personas que van a entrar en las organizaciones de justicia con todos estos principios básicos y estos conceptos, sobre todo de orientación al ciudadano. Esos procesos se fueron realizando después del año 2010-2011, con la incorporación de una gran persona a quien yo quiero mucho, que se llama Leticia Lorenzo, y a quien admiro profundamente, que hoy es jueza en mi circunscripción, es jueza de garantías penal, pero en ese momento entró como coordinadora de la Escuela de Capacitación y generó toda una forma revolucionaria de ingreso a la justicia, que fue, además, utilizando también otro de los principios que establece la Carta de mejora continua. Sería muy largo de explicárselo acá, pero el que esté interesado, dentro de la bibliografía, yo les dejé un artículo de Leticia Lorenzo que habla de todo este proceso y cómo a partir de los obstáculos que se fueron generando por la cantidad de personas que querían ingresar a trabajar en el Poder Judicial, cómo fue perfeccionando ese sistema. Bueno, otro de los principios, la transparencia y participación ciudadana, que algo ya hablamos de esto, el principio de legalidad, que es muy importante, que la administración pública esté obviamente sometida al Estado de Derecho. Por esto, la formalización de los enfoques, modelos, acciones e instrumentos de calidad deben incorporarse a través de normas jurídicas que la regulen. Cuando lleguemos un poquito más adelante, yo les voy a contar cómo en Neuquén, que tiene un código procesal penal que es muy nuevo, porque es a partir del año, tuvo un proceso de reforma que terminó, tuvo un proceso de reforma y de hablar y de prepararnos para el código nuevo de más o menos 10 años, pero finalmente salió la ley a fines del 2012, y se puso en práctica en el 2014, y incorpora un montón de estos principios en tanto en la Ley Orgánica de la Justicia Penal, como en el nuevo Código de Procedimientos de este que les estoy hablando, que es de corte netamente adversarial. Y por otro lado, el principio de imparcialidad, que es la igualdad de trato, la no discriminación. Solo admite la discriminación positiva por causas objetivas, para proteger a los ciudadanos que lo puedan requerir, y en defensa de los intereses generales por sobre los intereses particulares. Ahí me fui de la presentación. Ahí estamos. Vamos a seguir. Bueno, la Carta también incorpora derechos y deberes de los ciudadanos, que básicamente el cumplimiento de la Carta y los objetivos de la Carta no. Disculpen, yo no sé si ustedes la están escuchando a la doctora Schettino bien, porque se escucha cortado. ¿Me escuchan? Ahí ¿Me sí, escuchan ahora? ahora sí. Ahora sí, Buki. Estamos complicados, perdonen. Bueno. Tenemos... Buki, discúlpame que te interrumpa. Yo te doy una recomendación, a ver si podemos subsanar el tema de conectividad tuyo. Apagate la cámara y trata de desarrollarlo de esa forma. Creo que se salió, ¿no? Estate atenta, Vivi, por si hay que admitirla cuando ingrese. Bien. Me parece que... Ah, ahí está. Está en sala todavía. Está en sala, sí. ¿Puede compartir pantalla si ella desconecta su cámara? Tal vez tengamos que hacerlo nosotros. Si no, Si lo quiere pasamos podemos... nosotros.
Ahí está intentando. Ahí está compartiendo. Buki. Y ahí está compartiendo, está compartiendo. Bárbaro. Ahí está, ahora me escuchan, sí. Perfecto, Bueno, Buki. Ahí ahí estás. está. Bueno, en relación a los derechos, la administración pública puede incrementarlos y tiene que facilitar el ejercicio. Y obviamente también tiene que velar por el cumplimiento de los deberes. ¿Cuáles son el acceso? Podemos separarlos en dos grandes ramas. Derechos de acceso y facilitación y derechos de información y participación. De acceso y facilitación sería acceder a los servicios y ser adecuadamente atendidos, presentar fácilmente peticiones y reclamos, abstenerse de presentar documentos no exigidos, acceso fácil a sus datos, exigir trato respetuoso y deferente. Esto a veces, con los formalismos que tenemos nosotros dentro del Poder Judicial para la, digamos, para la actuación de gente que viene de afuera, que no es parte, digamos, de los operadores judiciales, ni de abogados, ni nada, a veces solemos ponerle algunos obstáculos. En el caso de Neuquén ha pasado, incluso jurisprudencialmente, que se ha permitido a las víctimas a actuar como, digamos, como querellantes, o sea, no como querellantes, sino a reclamar y participar en un proceso penal no como querellante, sino como víctima. Fue toda una larga discusión, por ejemplo, pero eso hoy por hoy se puede hacer. A veces nosotros le pedimos a las personas, o sea, pasa muchas veces que, en el caso nuestro, ¿no? Les voy a contar en relación al acceso fácil a sus datos. Muchas veces pasa, que seguramente pasará en otras provincias, que las personas vienen, que por ahí ha tenido una causa judicial hace, no sé, 20 años, y le figura, van a buscar un informe al Registro Nacional de Reincidencia para presentar en un trabajo, y le salta algún antecedente que no debería ser informado a veces, la realidad es por el registro, no sé, una suspensión de juicio a prueba que tiene 20 años, por ejemplo. Y eso le dificulta digamos, la posibilidad de acceder a un trabajo nuevo. Bueno, muchas veces, en el caso nuestro, que somos organizaciones nuevas, viene la gente a querer ver cómo lo puede solucionar, y la realidad es que muchas veces los patean de un lado al otro, de la fiscalía a la oficina judicial. De la oficina judicial nosotros intentamos solucionarle rápidamente las situaciones, pero la idea y lo que pretende la carta es esto, que la persona pueda tener acceso fácil a sus datos para poder solucionar las situaciones que se le generen en otras administraciones incluso. En relación a la información y la participación, muchas veces los poderes judiciales tienen páginas de internet donde se hacen saber cuáles son las personas, cuáles son las autoridades o los funcionarios que están, pero en general todavía no estamos acostumbrados y son de muy difícil acceso. En general las pestañas, los lugares donde podemos encontrar, bueno, ¿cuál es el funcionario? ¿A dónde tenemos dónde tiene que ir un ciudadano común si quiere llamar a la oficina, o sea, a la oficina judicial? Donde generalmente suelen ser todavía lugares donde son un poco oscuros, eso lo tenemos que mejorar también. Bueno, y en relación a los deberes del ciudadano, de contribuir a la gestión, al trato respetuoso y ético hacia las autoridades y hacia la administración pública, y el adecuado uso de bienes y servicios. Y también lo que hablábamos, participar que este es uno de los deberes que es muy difícil hacerlo operativo en una idiosincrasia, en un paradigma como el que tenemos hoy, que es participar en la formulación y ejecución de los planes y de la administración pública, ¿no?
Muy bien. A ver. Ejes u orientaciones estratégicos. O sea, la carta, además de principios, tiene ejes u orientaciones estratégicos y también va a recomendar o a sugerir algunas de acciones o de herramientas. No nos vamos a detener en todo porque si no, no voy a llegar a la parte que a mí por lo menos me gusta más, pero básicamente uno de los ejes u orientaciones tiene que estar orientado al servicio de la ciudadanía, básicamente, y esto nos tiene que llevar necesariamente a tener la capacidad de innovar y adaptarnos de manera constante a las situaciones cambiantes de la sociedad. Por ejemplo, la pandemia. Nunca se nos hubiera ocurrido que íbamos a tener una situación de pandemia donde no íbamos a poder concurrir a los lugares a pedir o a solucionar conflictos, y sin embargo, esto rápidamente lo tenemos que ir solucionando. Y por supuesto, con el tema de otro de los ejes, hacia una gestión pública para resultados. Buki, Sí. querida, mira, yo te cuento para que estés al tanto y puedas hacer un cierre cómoda con el tiempo. Quedan más o menos 8 minutos, yo para que vos estés al tanto y, bien, y puedas ir a lo que más te interesa dejar. Perfecto, bueno. Entonces, básicamente, lo que yo les quería contar es que, como les decía antes, voy a hablar de lo práctico, de lo que hacemos nosotros. Tenemos varios niveles. Por un lado, tenemos la suerte de que en Neuquén la carta se aprobó en el 2008. La organización de la justicia penal en Neuquén fue a partir del 2013. Muchos de los principios y ejes que están en la carta fueron incorporados en organizaciones establecidas en el Código de Procedimiento y en la Ley Orgánica de la Justicia Penal. Entre ellas las oficinas judiciales, que son organizaciones flexibles y que si ustedes ven acá como leen, porque esto igual después lo van a ver, tienen muchos de los principios que están establecidos como principios rectores de actuación, los principios establecidos en la Carta. Incluso la responsabilidad de los funcionarios. Esto implica nuestro Código Procesal Penal es un código con muy pocos artículos. Eso significa que hemos tenido que utilizar muchas veces la creatividad y la innovación para generar un montón de soluciones que no tenían básicamente solución en la ley. O sea, no tenían soluciones concretas, sí, obviamente implícitas. Y siempre la pensamos con la mirada en el ciudadano. Eso es fundamentalmente alguna de las cosas que estuvimos haciendo y generando desde las oficinas judiciales. Teniendo en cuenta la centralidad en el ciudadano y la innovación, porque hubo un montón de situaciones en donde ustedes saben que cuando hay un proceso de reforma, el cambio de prácticas siempre es muy difícil, a pesar de que la ley diga una cosa, si nosotros no tenemos como propósito, como motivación, un cambio adecuado de esas prácticas, es muy difícil que se haga porque uno vuelve siempre a lo conocido. ¿Qué fue la ventaja que tuvimos nosotros? Es una organización judicial que fue muy diferenciada de las áreas administrativas, con la creación de las oficinas judiciales, de las áreas jurisdiccionales. Los jueces se pudieron abocar a lo que tenían que hacer, que eran a solucionar conflictos que les fueran presentados en una audiencia, y eso fue muy rápido. Todo lo otro quedó en manos de la oficina judicial, obviamente no lo que corresponde a la fiscalía o a la defensa. Las oficinas judiciales servimos de oficinas de apoyo, no solo de apoyo al juez o a los jueces o a los colegios de jueces, sino también al ciudadano. Se generaron un montón de prácticas, como por ejemplo la depuración de listas de juicios por jurados,
y otras que fuimos creando, necesariamente innovando y teniendo en cuenta todos los tips que nos fue dando, de los que hoy estuvimos hablando en clases anteriores, con Mario Lara y con todo su equipo. Necesariamente tuvimos que ir generando un montón de prácticas en este nuevo sistema. ¿Qué nos ayudó? Que el sistema en general era nuevo. ¿Qué no nos favoreció? Que veníamos de sistemas anteriores donde teníamos arraigada todo lo que era la cultura inquisitorial. Para poder lograr llevar adelante los principios de la Carta, sin duda alguna tenemos que volver a Melina Jajamovich, que una de las cosas que más me llevo es esta necesidad de tener líderes ágiles. ¿Qué significa ser ágil? Es hacer cuando no se sabe todo lo que se necesita saber hacer. Es el arte de hacer cuando el camino que se presenta está lleno de niebla y es cuestionable. En esto me sentí súper identificada, porque tuvimos situaciones, por un lado la rendición de cuentas, por otro lado el tema de la depuración de los listados de juicios de posibles jurados populares. Ustedes saben que Neuquén era la primera provincia que instauró el juicio por jurados, que obviamente después Mendoza y Río Negro y otras provincias también nos siguieron, pero nosotros abrimos el caso y había un montón de situaciones que no podíamos prever. En una bibliografía que les dejo, si quieren ver de juicio por jurados y cómo fuimos depurando las listas de los jurados para hacerlo más eficiente para la gente, íbamos a las ciudades más pequeñas. Eso que ven ahí en la foto de abajo es una de la responsable administrativa, que es de la planta del escalafón administrativo, Viviana Galecio, la de Rosadito, cómo le está explicando a todas las personas que iban a ser convocadas para jurado ese año, de qué se trataba la situación. Cómo fuimos teniendo, en un principio, el jurado popular tenía que ser convocado por una carta, que se imaginan que no era para nada eficiente ni efectivo todo lo que tenía, o sea, nos volvían todas las cartas sin encontrar el domicilio, y por otro lado la gente que se decía, no, ni loca, quiero ser jurado, la gente que encontraban no quería ir. Fuimos, digamos, mejorando el sistema a través de la mejora continua y haciendo una serie de acciones que permitieron que hoy, si convocamos a 40 personas, vengan 40 personas a la audiencia de selección, y que se vayan contentas. Esto también se generó un manual de jurados, todo lo que tiene que ver con la comunicación, que es tan importante para poder conseguir que las personas, como usuarios, o sea, la orientación al ciudadano acá también y con el jurado, tiene, digamos, una importancia muy grande, porque vos tenés que traer a personas totalmente ajenas al sistema, que vengan a trabajar de jueces por unos días, con todo lo que eso significa. Bueno, fue un trabajo de hormiga que fuimos haciendo y que lo tienen en la bibliografía si es que a alguno concretamente le interesa. Hablando de solucionar y de poder ir sacando obstáculos, tuvimos que organizar un juicio intercultural, con un jurado intercultural, con una traducción simultánea en mapudungún, que es un lenguaje que ni siquiera hay traductores oficiales, que es un lenguaje con gran connotación religiosa. Todo lo que eso se llevó, tuvo que hacerse. Imagínense una traducción simultánea que tuvimos que inventarnos cómo hacíamos. ¿Cómo lo hicimos? Contratamos una FM que nos tradujo, conseguimos los traductores por un lado, y pasamos toda la traducción a través de una radio. El que quería escucharlo en mapudungún podía hacerlo en la radio. Ven ahí los carteles para posibilitar el acceso, porque era los imputados eran mapuches, y tuvimos para facilitar el acceso y para también de alguna manera visibilizar su cultura,
pusimos una bandera mapuche a pedido de ellos, y el juez gentilmente dejó que estuviera ahí. Como verán, ese es el juez, que es el doctor Raúl Frank, y ven ahí la bandera mapuche junto con la argentina y la de la provincia de Neuquén, y los carteles de ingreso no teníamos sala, era una globa como de casamiento, que fuimos armando nosotros mismos con todo el mobiliario. Todo lo que ven ahí armando la sala son los agentes que trabajan en mi oficina. Todo eso se fue haciendo utilizando los principios de economía, de eficiencia, y fundamentalmente teniendo en cuenta, viendo al ciudadano. Otra cosa que tiene que ver también con esto es el programa de empleo con apoyo. En Neuquén se hizo un programa para que las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad intelectual, social, auditiva, visual, todos adaptaron el sistema de ingreso, ese que yo ya les había contado, para que estas personas pudieran, en igualdad de condiciones, ingresar a trabajar. Y ser personas útiles. ¿Esto qué ayuda? A que haya diferentes miradas dentro del Poder Judicial, porque la sensibilidad que que nos da a todos nuestros compañeros, compartir con personas que tienen que tienen discapacidades, hace que uno esté muchísimo más sensibilizado y pueda entender muchas veces las dificultades que pasa el otro. Otro de los proyectos que yo escuchaba cuando hablaba Luis María Palma, que alguno de los compañeros presentó como problema, nosotros lo tenemos desde siempre, que es, nosotros tenemos una circunscripción judicial con con muchas ciudades pequeñas, y teníamos el problema que mucha gente no venía a la oficina porque para venir a la oficina se tenía que levantar a las 4 de la mañana y tomarse un colectivo cuando podían, ahora ni hablemos, ¿no? Mucho antes de la pandemia. ¿Qué hicimos? Utilizamos los recursos que teníamos en otras áreas, como los juzgados de paz, porque en todas las ciudades pequeñas hay juzgados de paz, y generamos un sistema, un programa, para que pudiéramos conectarlos. Los juzgados de paz no tenían teléfonos, o los teléfonos que tenían eran viejos. Generamos toda la capacitación y el soporte tecnológico para que fueran, digamos, focos de videoconferencia. Tal es así, tan bien funcionó eso, que después, no hace mucho, yo creo que fue este año, si no me equivoco, se protocolizó esa intervención de los juzgados de paz como receptores de videoconferencias para el fuero penal. No solo para las audiencias, sino también para cuando un fiscal necesita generar una entrevista con una persona, o lo que sea. Lo que está ahí, como ven, es en esa rendición de cuentas públicas. Yo les conté que Río Negro había tomado como nota lo de los jueces, cuántas horas trabajan los jueces. En cambio, La Mañana en Neuquén, que es el otro diario importante de la región, tomó este proyecto Acercar a la Gente, que nosotros lo hicimos público ahí para la gente. Si bien ya lo habíamos obviamente dado a conocer, porque es un proyecto que era demanda, ¿no? Si la defensa o la fiscalía no te piden una audiencia por videoconferencia con estas personas, es muy difícil, que son los que primero llegan a tener contacto con ellos, es muy difícil que puedas utilizarlo. Bueno, otra de los principios, si bien ahí habíamos escuchado que Luis María Palma no estaba muy de acuerdo con el tema de la certificación de los procesos, o con los premios, bueno, no sé si dijo algo de los premios Nacional a la Calidad. Yo creo que estos son incentivos muy fuertes para las personas que trabajamos en el Poder Judicial, sobre todo que venimos digamos, de culturas anteriores, ¿no? Con toda esta modernización, que para algunos que son un poco competitivos y que
pueden llegar a sentirse más motivados en trabajar en estos cambios para mejorar la gestión de nuestros lugares, estos premios. De hecho, tanto en San Juan como recibió la OGA de San Juan, que está a cargo de Matías Senatore, que debe estar por acá también, recibió un premio, el Premio Nacional de la Calidad del 2019, y en el 2020 el Premio Nacional de la Calidad que brinda, el premio de la calidad que brinda su provincia en San Juan. En el caso de Neuquén, también compitió, porque esto es voluntario, la Oficina Judicial de la Cuarta Circunscripción, que también hay muchos de los compañeros de la Cuarta Circunscripción, creo, acá, y en el 2019 ganaron también una mención de bronce, si no me equivoco, en el Premio Nacional de Calidad que está auspiciado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Buki, Sí. ahí te están felicitando todos por el chat, por la experiencia que estás mostrando desde Neuquén con las oficinas judiciales. Te aviso yo por respeto al horario, a los horarios pactados, que si querés podés ir cerrando. Bueno. No sé si el doctor Adaro quiere hacer algún aporte y demás. No, sí, te escuchamos, Buki, así haces el cierre. Perfecto. Yo lo que quiero decir es que la carta es un instrumento más. Que en realidad nosotros tenemos que pensar en este círculo de oro que hablábamos primero de Simon Sinek. ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Fundamentalmente lo que tenemos que tener presente cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, no importa cuál sea, dentro de nuestro lugar, dentro de nuestra área, es pensar que lo hacemos no para nosotros, sino para los usuarios del servicio. Y teniendo en cuenta eso, no importa si el usuario de servicio es la víctima o el imputado, o es es defendido por una persona o representada por otra. Lo importante es que somos todos una parte a todos nos identifican con la administración pública y con la administración de justicia, y que necesariamente tenemos que seguir estos principios si queremos realmente que nuestro trabajo aporte algo a esta sociedad para que sea un poco más justa y más equitativa. Bueno, buenísimo, Buki, mil gracias. La verdad que, bueno, nos trajiste la carta, los principios, cosas interesantes como la rendición de cuentas, el enfoque ciudadano, lo inclusivo, ¿no? También me parece que todas cosas y sobre todo, fundamentalmente, agradecerte la práctica, ¿no? Porque muchas veces uno puede traer conceptos, teorías, pero también están marcando que en muchos poderes judiciales en Latinoamérica y en Argentina, en algunas provincias, hay esfuerzos, hay cambios y bueno, y estamos en el camino de consolidarlo, así que nuevamente agradecido por la charla, por tu ejemplo, por tu liderazgo, así que bueno, mil gracias, nos vamos a estar viendo todos los miércoles seguramente. Así que, bueno, gracias a vos, también a la organización de las oficinas, Giancarlo, que gestionó con vos poder tenerte. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hay preguntas, te vamos a grabar el chat para que lo veas, porque, bueno, a veces es interesante ver los agradecimientos. En momentos difíciles uno los puede repasar. Así que, bueno, mil gracias, nos estamos viendo el miércoles que viene seguimos a las 18 horas, vamos a tener a María del Carmen Bataini, a la doctora Jessica Name, al ingeniero Marcelo Pese de Uruguay y a Alberto Yelechiveski. Así que bueno, muchísimas gracias, descansen, cuídense, nos vemos el miércoles que viene. Buki, nuevamente, muchísimas gracias, saludo por Neuquén y un fraternal abrazo para toda Latinoamérica. Gracias.